Sean todos bienvenidos a este espacio provisto por el Ministerio Hispano de la Asociación del Sureste de California, en el cual se dará un repaso de la lección de escuela sabática al punto. Les saludan sus amigos y hermanos Guillermo Quirós y Enrique Báez. Les invitamos a que se suscriban, le den un like y compartan este canal. El título de la lección de esta semana: una ciudad llamada confusión. Esto es escuela sabática al punto. Los puntos al punto de esta lección son los siguientes: Babilonia a través de la Biblia y su influencia, las dos mujeres en el Apocalipsis, el mensaje del segundo ángel directamente contra Babilonia y el misterio de Babilonia en el Apocalipsis. Pastor, Babilonia se menciona alrededor de 280 veces desde Génesis hasta el Apocalipsis. Se menciona por primera vez en Génesis 11 con Nimrod, su fundador, y después de ahí solamente hay una mención bien breve en Josué 7 donde se habla de una vestimenta babilónica, pero no hay ninguna referencia bíblica a Babilonia después de Génesis 11 hasta las grandes profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías habla de Babilonia un siglo antes de que suba al poder. Después Jeremías está escribiendo las profecías en el momento en que Babilonia está en el poder. Después vemos a Daniel. Daniel es tan interesante ver cómo se habla, porque Daniel está viviendo en Babilonia y es ahí donde observamos la unión del Estado civil y el poder religioso para imponer la adoración. Babilonia era grande, dijo Nabucodonosor, es grande esta Babilonia que yo he construido, ¿cómo va a caer? Sin embargo, la palabra de Dios, la profecía nos dice claramente, a pesar de que Babilonia, según el historiador Herodoto, era realmente una construcción formidable, 150 puertas, 250 torres de vigilancia, un foso de agua profunda de 30 pies, y habían almacenado provisiones para tener un asedio de por lo menos 20 años. Estaban confiados, vivían confiados, orgullosos y que nadie los podía derrotar. Sin embargo, la profecía bíblica nos dice claramente que en un ataque nocturno en el año 539 desaparece Babilonia. Cayó Babilonia. Cavaron un canal. Los medos y los persas desviaron el agua que fluía bajo las murallas de la ciudad y en ese momento, mi querido pastor, aparece en la pared esa mano divina donde se mencionaba el juicio divino. Todo esto, mi querido pastor, Babilonia con tantas menciones, con tanta influencia, ¿qué influencia se ha perpetuado de los conceptos de Babilonia a través de los siglos y cómo llega a nuestro tiempo? Bueno, pastor, este estudio de esta semana yo sé que ha sido muy enriquecedor para todos nosotros. Usted señaló, ¿verdad?, que el concepto de Babilonia aparece por primera vez en Génesis. De paso, el capítulo 10, los versículos 8 al 10 mencionan, ¿verdad?, que Nimrod fue el fundador no solo de Babilonia, sino de otras importantes ciudades como Asiria, como es presentado, ¿verdad?, en los versículos 9 y 10. Y el reino Babel, y fue el comienzo de su reino Babel. Leo Génesis 10:10, Eret, Acat y Calme, en la tierra de Sinar. Es muy importante notar que la palabra, de paso, pastor, aunque la lección se titula una ciudad llamada confusión, claro, esto responde a lo que ocurre en la Torre de Babel en Génesis 11, porque en sí los babilonios no llamaron a su ciudad confusión, porque Babel lo que significaba en el idioma ¿verdad?, de la época para los babilonios era puerta de los dioses. Lo que ocurre es que como
esa generación que es presentada en Génesis 11, que de paso hay una conexión directa con Nimrod. Aún el nombre Nimrod, pastor, ha sido conectado, ¿verdad?, con el verbo que significa rebelión en hebreo. Y es importante que tengamos en consideración de que así como la ciudad es fundada bajo el predominio humano, bajo el liderazgo político, donde todos los dioses están presentes, excepto el Dios verdadero. Y entonces, ¿qué ocurre? Ya esa historia que nosotros conocemos bien, donde el hombre decide ir contrario al plan de Dios, se aglomeran en la llanura de Sinar y allí comienzan a construir la ciudad y esa torre, ¿verdad?, cuya cúspide llegaba al cielo. Irónicamente, Dios tuvo que descender para verla, como dice el relato de Génesis 11. Pero al final, Génesis 11 narra, ¿verdad?, cómo Dios allí confundió la lengua. Y de ahí es que viene entonces lo que fue el ideal de la ciudad de los dioses, se convirtió en la ciudad de la confusión. En hebreo el verbo confundir es balal, pero la palabra Babel lo que significa es puerta de los dioses. Así que un imperio despótico sin la presencia de Dios llega a ser confusión. Y usted señaló algo muy importante, pastor. En el 539, cuando Babilonia cae en manos de los medos y los persas, es interesante que en la Biblia es el único lugar que se menciona el cumplimiento de la primera profecía que Dios había dado al profeta Daniel en el capítulo 2, que luego de Babilonia vendrían los medos persas. Y allí vemos el cumplimiento de la palabra profética. Y algo importantísimo es el hecho que Babilonia surge en el relato bíblico, se conoce mediante la confusión de lenguas que Dios produjo. Y de manera similar, pastor, Babilonia termina en confusión. Porque esa escritura que Dios escribió en la pared, ninguno de los sabios babilónicos pudieron interpretarla y estuvieron confusos hasta que llegó Daniel y él dio la interpretación, lo que implicaba, ¿verdad?, que el reino había sido entregado a los medos y los persas y esa misma noche el rey Belsasar fue asesinado. El espíritu de Babilonia y su influencia representa religión falsa, rebelión, como lo señaló el pastor, al Dios verdadero, repudia la influencia divina y la oposición a Dios, tiene un espíritu desafiante, tiene un espíritu de superioridad, usa el poder político para imponer su influencia. Y cuando vemos todo esto, la falsa religión, Babilonia y la idolatría, nos lleva entonces el mensaje de la lección de esta semana. El segundo mensaje de Apocalipsis 14 va directamente contra Babilonia, porque Babilonia es, pastor, la némesis de todo lo que significa estar en contra de Dios. Así es. Y es interesante que en la Biblia, pastor, así como como estudiamos esta semana de las dos mujeres que aparecen en el Apocalipsis, la historia de la Biblia es acerca de dos ciudades, Babilonia y Jerusalén. Correcto. Y así como nosotros encontramos ese principio del reinado de Babel en Génesis y va a transcurrir el canon bíblico hasta Apocalipsis, la ciudad de Dios de igual manera va a ser presentada en el Apocalipsis, ¿verdad?, donde la nueva Jerusalén será el lugar de la morada de los redimidos. Entonces tenemos dos mujeres en el libro de Apocalipsis. A una se identifica en el capítulo 12 y la otra se identifica en el capítulo 17. Háblenos, por favor, un poco, pastor, acerca de estas dos mujeres y lo que representan. Bueno, pastor, cuando venimos a las Escrituras, nosotros, ¿verdad?, ya reflexionamos un poco acerca de esa mujer vestida de sol que aparece en Apocalipsis 12. ¿Verdad? Con la luna debajo de sus pies, con las estrellas, ¿verdad?, en su cabeza. Y nosotros recordamos que esas imágenes aparecen solo en Génesis 37 en relación al sueño que José tuvo. De ahí que la mujer, como es presentada en Apocalipsis 12, representa al pueblo fiel de Dios. Vestida de sol, de justicia, está reflejando que obedece los principios de Dios, que practica la justicia. Y entonces nosotros conocemos bien que esa mujer encierra
al pueblo fiel de Dios a través de las edades, pero de forma específica está representando la iglesia naciente, la iglesia perseguida, la iglesia que a través de los siglos se ha mantenido fiel a Dios. Pero es importante, pastor, que tengamos esto en consideración. Al llegar a Apocalipsis 17, de repente encontramos una mujer vestida de púrpura y escarlata. Correcto. Pastor, aunque nosotros estamos acostumbrados a decir, lógicamente, que son dos mujeres, yo quiero decir esto, y que no va en contradicción de esta declaración que ya realicé. En sí es una mujer. Me explico. La mujer vestida de sol representa la iglesia que se mantiene pura y leal a los principios de Dios. Y la iglesia de Apocalipsis 17 es la iglesia. Es decir, no es una institución que se cambió de vestidura. No. Es la institución que debió ser leal a Dios, pero que corrompió sus principios, corrompió el mensaje y ahora está siendo representada por esa mujer vestida de púrpura y escarlata. Y en ese marco, ya Apocalipsis 12 anticipó quienes continuarían siendo la descendencia de la mujer, que son identificados con el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. En otras palabras, la mujer de Apocalipsis 17 es la iglesia apóstata, es la iglesia que se desvía de los caminos de Dios y que lastimosamente entra en relación con el mismo dragón y los poderes que los representan en este mundo. Apocalipsis 14:8 nos dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué aparece, pastor, nuevamente Babilonia en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, si Babilonia hacía siglos había desaparecido? Bueno, lo voy a poner así, pastor. La historia termina como comienza. Me explico. En el plan profético de Dios, alguien puede decir, pero eso ocurrió porque Daniel existió en la época de Babilonia. No, quiero que me entiendas. El primer imperio que se funda sin Dios es Babel. Ya lo mencioné en Génesis capítulo 10. Tú vas del 8 al 10, ahí lo vas a encontrar. Cuando tú vienes al sueño que Dios le dio al rey Nabucodonosor, el primer imperio que es presentado es Babel, es Babilonia. Es decir, Babilonia juega un rol en el reloj profético de Dios que llega a ser espada punitiva para los desobedientes israelitas que son llevados al exilio, pero que luego se va a convertir en ese símbolo de todos los imperios que han oprimido al pueblo de Dios. Por supuesto, el primer imperio que oprimió al pueblo de Dios fueron los egipcios, luego los asirios, luego es Babilonia, luego Medo-Persia, luego los griegos, luego los romanos. Pero Babilonia va a encerrar esa institución que Dios no ocupa ningún lugar. Todo lo que es idolatría, violencia, religión sin Dios representa Babilonia. Todo ese grupo de rebeldes como son identificados desde Génesis 11. Entonces va a incluir a todos los demás imperios subsiguientes que se unifican contra el Dios verdadero, contra su pueblo verdadero y va a alcanzar hasta el final de los días. Apocalipsis 17 nos habla de esta Babilonia, la condenación de la ramera de Babilonia. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En su mano, dice el relato, tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente, pastor, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Qué tremendo resumen de todo podemos ver en este versículo, pastor. Así es, pastor, y al menos me gustaría explicar esto, pastor, de forma breve. Tú vas a leer, ¿verdad? Es la ramera. De paso, vuelvo a afirmar la declaración que ya he realizado.
era la iglesia fiel, pero que se convierte en ramera. Y es la misma declaración o lenguaje que Dios utilizó en varias ocasiones para describir la infidelidad de Israel. Por ejemplo, Isaías, un pasaje que puedo leer, Isaías capítulo 1, versículo 21, donde Dios, ¿verdad?, acusa, lleva a juicio a toda la nación por su infidelidad. Y entonces Dios le dice a la nación en Isaías 1:21, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Dios le está diciendo cómo te has convertido en ramera. De manera similar, nosotros vamos a ver cómo Miqueas, en el capítulo 1, versículo 7, está hablando, ¿verdad?, acerca de cómo la nación por su idolatría adultera se convierte en una ramera. Así que esta mujer, pastor, con este nombre en su frente, de paso, todo esto es una parodia. Es decir, cuando tú lees Apocalipsis 17, era la mujer que era el pueblo de Dios, pero dejó de serlo cuando se adultera el mensaje, violenta los principios y tiene un nombre en la frente. Pastor, ¿quiénes en Israel, en el contexto de adoración, tenían una mitra con un nombre en su frente? Sacerdote. El sumo sacerdote. Es decir, esta mujer está siendo descrita con un lenguaje propio del ambiente cúltico, del lenguaje del santuario. Pero aquí es un misterio, es la madre de las rameras, es decir, es la culminación de las infidelidades. Y tú vas a encontrar que aún el lenguaje que el capítulo va a describir, un ejemplo, ella está subida en la bestia, ¿verdad? Y de manera interesante, como se describe en Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. Esa descripción en Apocalipsis, pastor, se aplica a Dios Padre. Cuando tú lees en Apocalipsis 1:4, el que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, en otras palabras, es una parodia. Es decir, la mujer es una parodia de lo que debió ser la mujer fiel, que está ilustrada en Apocalipsis 12. La bestia sobre la cual ella se monta está siendo descrita con el lenguaje que se aplica al Padre. Pero de manera similar, Apocalipsis 17:11, mira cómo dice, la bestia que era y no es. Está de nuevo utilizando el lenguaje que se aplicó a Jesús, quien estuvo muerto, mas ahora vive, como aparece en Apocalipsis 1:18. En otras palabras, esta mujer en sus inicios fue Apocalipsis 12, fue la mujer fiel, pero a través del tiempo se apartó de la palabra de Dios, se apartó de los principios de Dios y se convirtió en esta gran ramera que presenta Apocalipsis capítulo 17. Queridos hermanos, Babilonia, habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de todas aves sucias y aborrecibles, engaña a los moradores de la tierra, hace que ninguno pueda comprar o vender. A través de la imposición física, intelectual, económica, impondrán los principios religiosos a seguir, pero hay un remanente fiel. Amén. Hay un pueblo que obedece a Dios como creador, como redentor y no se doblega. Tiene la paciencia de los santos, guardan los mandamientos de Dios. Y Apocalipsis 17:14 resume esta gran lucha. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén. No hay confusión para el pueblo de Dios. No hay confusión para el que sigue al Cordero, y los que siguen al Cordero serán protegidos de toda maldad y de todo engaño. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto.